dejar a los grandes que hagan las cosas correctas, que las hagan bien. Ahora, le dice, tú piensas que porque tú juzgas a otro. Fíjense la diferencia entre el versículo 32 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2. En el 32, la gente que Pablo está abordando son gente que no solamente practican las malas cosas, la corrupción, sino que también se complacen con los que la practican. Pero en el capítulo 2, versículo 1, esta gente lo que hace es juzgar las malas acciones. Aquellos se complacen con las malas acciones con los que lo hacen, pero estos juzgan a los que hacen las malas acciones. Son gente que juzgan. ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pudo hacer eso? ¡Qué exagerado! Y promueven moralidad en medio de la sociedad. Siempre ha habido personas que promueven la moralidad en medio de las sociedades. Podríamos decir que hoy en día también existe tal cosa. Y que este mensaje no solamente es para los que se han corrompido, los homosexuales, las lesbianas, los borrachos, los maledicientes, sino para los que son personas que promueven algo bueno en la sociedad. Pero hacen lo mismo. ¿Qué tenía Pablo en mente cuando dice que hacen lo mismo? Probablemente esté evaluándolo según la norma de Jesucristo. Porque qué bárbaro, como es de adúltero. Pero aquel que en su pensamiento pensó en adulterio, ya adulteró. Probablemente Pablo tenía eso en mente. O sea que un adúltero no solamente es el que ejecute el acto de la acción sexual, sino aquel que en su mente también está pensando, solo que no se han dado las condiciones, ni tienen los recursos, ni se le han dado las posibilidades para que lo haga, pero lo tiene en su mente. Entonces Pablo dice, ¿y tú por qué juzgas al que hace eso cuando tú también lo estás haciendo? O probablemente algunos se levantaban para hablar de la corrupción y del robo que había, de los impuestos en Roma, donde la gente se hacía rica entre los senadores, pero ellos también estaban hurtando las cosas pequeñas. Y Pablo dice, tú te levantas en contra de otros para condenarlos, pero tú también estás haciendo lo mismo. Entonces, probablemente Pablo en su mente tiene aquellas personas que no han caído moralmente, pero que sus corazones están llenos de corrupción. Moralistas. Podríamos decir que son moralistas hipócritas. ¿Por qué? Porque demandan de otros lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Y de esa manera Pablo se orienta hacia ellos y les dice, es inevitable, a ustedes también, todos los que son moralistas también, el juicio de Dios va a llegar a ustedes también. Va a llegar a ustedes también. ¿Piensas que escaparás? No pueden escapar. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice, está establecido para todos los hombres que mueran, y después de esto el juicio. Está establecido para ¿cuántos, hermanos? Para todos que mueran, y después de esto el juicio. Es decir, nadie puede escapar. Nadie puede escapar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, el segundo principio importantísimo sobre el juicio de Dios en Romanos capítulo 2 lo encontramos en el versículo 16, versículo 2 y versículo 16. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dejémoslo hasta ahí. Es según verdad, es por Jesucristo. El segundo principio del juicio de Dios es que es por Jesucristo. O sea, es realizado por Jesucristo. Es un principio, Jesucristo es el juez. Ya veremos qué tan importante es esto, es trascendente saber esto. En Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios el Hijo es el que juzga. Ahora versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo el juicio Dios el Padre lo dio a Dios el Hijo, para que Dios el Hijo sea el que ejecute el juicio, para que Dios el Hijo sea el que haga el juicio.
Y es según verdad, y Jesucristo es la verdad. En Hechos 17:31, Pablo se lo predicó a los griegos. Lo leo, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido Dios, después que llama al arrepentimiento a todo mundo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese es el juicio final. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es Jesucristo. Entonces Jesucristo es quien ejecuta el juicio. Por eso se llama, y se dice que compareceremos ante el